Habitantes de conejos, bienvenidos sean todos a una edición más de Ultra. Un servidor, Daniel Drac, acompañado aquí de nueva cuenta de mi querido amigo, señor González. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Integrante de Combo Mobox, músico extraordinario y escritor. Y vamos a platicar hoy acerca de esta faceta. Vientos. El detrás de la construcción de la serie de 3 volúmenes del libro 60 60 años años. del rock mexicano. Eso es todo. Y que, bueno, pues totalmente recomendable. Y vamos a ver los detalles espinosos detrás de este gran ensayo. Comenzamos. Rafael, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Feliz de venir a platicar contigo. Y bueno, pues este tema me parece apasionante y obligado. Y hace un momento dije ensayo cuando realmente quise decir tratado. Un tratado es como todas las vertientes. Y creo que tú picas en muchas aristas en estos eh, Ujú. mm, 3 afortunados volúmenes. Y, mm, y aún así falta más, porque pues, es Ujú. un tema extenso a más no poder. Sí, es Que quizás sea difícil el primer saber cuál sea el final, ¿no? De una investigación de este tipo. Quizás sería el primer problema que atravesaste para su construcción. En parte sí, la verdad es que cuando le entré al proyecto, cuando me invitaron, Ediciones B fue quien me convocó para que hiciera lo que ellos en principio imaginaban como una enciclopedia del rock mexicano. Mm. La idea se transformó después. Pero cuando acepté, ni yo ni creo que ellos teníamos realmente una concepción justa de lo que iba a implicar, Ujú, ¿no? O ujú, sea, no sabíamos a qué le entrábamos. ujú. Y sí, cuando empezó a hacer un volumen, un texto muy voluminoso, ahí fue cuando todos paramos las antenas y dijimos, esto va a ser un tabicote, ¿no? Porque además el encargo era hablar de 500 bandas. Entonces vino un replanteamiento y les dije, uno, no estemos amarrados a un número de grupos. Y dos, más que hacer una enciclopedia o un almanaque, hagamos algo más ameno, algo que cuente la historia del rock en México, que trate de tener como una visión general de lo que ha sido el rock desde que surgió en los años 50 hasta la actualidad. Y entonces, otra de las ideas que necesariamente estuvieron en la mesa fue de que no podía ser un volumen nada más. Entonces, en principio iban a ser dos, terminaron siendo tres, pero sí el espacio, el formato te da un límite, ¿no? No, Ujú, no ujú. puedes ir muy lejos o quizás tan lejos como quisieras. Y al final terminé hablando de 400 bandas, pero con esta cuestión como más amena de ir cronicando la historia de cada grupo y dando también una visión como contextual, general, según cada década iba también planteando en qué circunstancias cada historia iba generándose, ¿no? Sí, y bueno, y 400 bandas son un numerote de cualquier forma. De cualquier forma, pero no son todos. Sí, y bueno, y tienes una lista enorme dentro del libro, ¿no? Al Aparte de final, muchísimas otras bandas que, bueno, no se pudieron claro, desmembrar, pero... es que, pues, obviamente llegué a hacer una gran lista, o como lo digo en otras ocasiones, puse todos los nombres sobre la mesa y hubo ciertos grupos que era necesario que estuvieran en el libro, pero hubo muchos otros que finalmente estuvieron ahí porque era accesible su información. Mm, Esa era, por ejemplo, una de las limitantes, es que hubiera podido hablar quizás de otros, pero no tenía la información a la mano, no era tan accesible ujú, y ahí empezó un primer priorizar quiénes sí, quiénes no, ¿no? ujú, ujú. También un criterio era tratar de abarcar la mayor cantidad de escenas del rock en México y pues algunas quedaron medio cojas, quizás. Y lo que sí era importante es que las bandas que fueran de algún tipo de escena, de alguna manera representaran a la escena como tal, ¿no? A Ujú, otros grupos que estaban en una misma línea, ¿no? ujú, ujú. Y así fue como poco a poco se fue construyendo esta gran historia de 3 libros de 500 páginas cada uno.
Entonces, al final fueron como 1500 páginas para contar la punta del iceberg, ¿no? Entonces, eso fue interesante también de ver cómo le íbamos a dar una forma a toda esta información. Lo que siguió fue, obviamente, buscar la información, que he de decir que como era una historia contada desde dentro, dado que yo soy músico, y además me ha tocado colaborar con muchos grupos, Ujú. entonces de alguna forma yo tenía una cierta ventaja en cuanto a saber dónde buscar. Mm. Eh, si hubiese sido un periodista, posiblemente hubiera tenido como un norte claro, pero un sociólogo, no sé, un historiador, alguien ajeno al rock, le hubiera costado trabajo. Aún así yo me eché 4 años de investigación Mm. y, y estaba muy interesante esta cuestión de... Lo que más laborioso fue estar corroborando información, tener por lo menos un par de fuentes de la misma información para, para tratar de ser veraz y no estar contando cosas que no son, ¿no? Ujú, ujú. Porque en nuestro medio, pues hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas leyendas, hay muchas mentiras que están por ahí circulando. No solo hay mitos, hay mitómanos, Mm. Ah, claro. gente que Ah, sí. cuenta historias que pues de plano no son, Ujú. o llegas a una banda y de cada miembro de la banda obtienes una Ah, versión claro. diferente de la Ujú, misma historia, ¿no? ujú, ujú. Entonces hay que ir también como limpiando la paja y sobre todo pues donde ves que no hay veracidad, pues incluso hasta decirlo, llegar a decirlo, ¿no? En lo que estás narrando. Entonces, Ujú. pues no sé, hay gente que hay también muchas personas que alardean, ¿no? Yo fui el que crié a esta banda, o yo los apoyé, ellos salieron adelante por mí, o yo descubrí a tal o cual, o sea, está lleno de descubridores la historia del rock en México, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Cuando en realidad, pues, sí es la labor principalmente de los músicos y un equipo de trabajo que suele estar con ellos y no son cosas de una sola persona, sino si generalmente las bandas exitosas pues tienen muchos respaldos de gente talentosa también, ¿no? Ujú, ujú. Ujú, Fíjate que sería interesante contar con los trabajos en otros libros de comunicólogos, periodistas, antropólogos sociales y todo eso, porque sería una mirada externa y sería como, pues cómo ve al mundo para acá, ¿no? ujú, Pero a mí me parece muy afortunado que ujú. trabajo haya sido del interior, ¿no? Sí, pues Porque se pierde mucha víscera cuando solo es un análisis externo. y bueno, era la circunstancia, ¿no? Mm, Así fue y decidí aprovecharlo. O sea, mm, tomar esa circunstancia de ser un músico del medio a favor del libro, ¿no? Está padre también cuando viene un abordaje de otro lugar. ujú, Este, y bueno, pues la forma como se acude a la información es tan variada, o sea, desde hacer entrevistas, buscar mucha bibliografía y revistas, o sea, libros, revistas, fanzines incluso. En las redes encuentras mucho, pero también es muy riesgosa la red. mm, Este, y como te decía, a veces incluso la misma fuente directa que puede ser el artista mismo, él a veces tiene una visión distorsionada, ¿no? ujú, ujú. Entonces hay que ser como muy sensible y ser cuidadoso también con ciertas informaciones, ¿no? Por ejemplo, acudía a bandas que te mandaban su boletín de prensa Mm, y muchas veces no me servía ujú, ujú, porque el boletín de prensa pone todo bien, mm. todo es maravilloso, todo es fantástico, todo funciona a la perfección. No lo perfuman tanto que dices, Sí, oh, ¿en entonces, y serio? eso no es real, ¿no? Ujú, ujú, Por ejemplo, ¿no? Están las versiones que tienen más que ver con el manejo y eso, ¿no? ujú, Entonces, te digo, afortunadamente, como parte del medio, pues hay muchas historias que conozco incluso de que me tocaron a mí, ¿no? Y ya no me trago tan fácilmente ciertas historias adornadas. O lo que te decía de músicos que no son como muy conscientes de las circunstancias que les tocaron, ¿no? Este,
compañías disqueras que los firman, les llenan la cabeza de, de nubes y luego les dan una patada por el trasero, ¿no? Y nunca entendieron qué fue lo que pasó, ¿no? Ujú, ujú, Pero ya cuando lo ves un poco a distancia y sobre todo a la distancia del tiempo, como que entiendes qué sucedió. Y lo que pasa con los músicos es que aceptar a veces que los usaron, por ejemplo, pues es verse a un espejo que no quieren verse, ¿no? ujú. Entonces, pero cuando ves esa historia repetida en varias bandas, te das cuenta que también es una forma de operar que funcionó en momentos, ¿no? Y de las cuales ciertas bandas fueron víctimas o tuvieron consecuencias a partir de ciertos manejos, ¿no? Ujú, ujú, Eso es lo que finalmente termina en el libro cuando tienes esta visión como más panorámica de las cosas. ujú. Para todos los habitantes de Conejos que no han leído el libro, podríamos decir que está estructurado en dos partes. Una que es la línea general de historia del rock, ¿no? A lo largo de sus respectivos años. Hago como una parada en cada década, Exacto, ¿no? exacto. Llego la década de los 60, por ejemplo, y doy todo el contexto de lo que Ujú. pasaba en los 60. Sí, en una cuestión general, en la que pues, sí, por supuesto, juegan las bandas y demás, pero sin meterse a detalle con cada una de las agrupaciones. Y luego está la otra parte en la que agrupación por agrupación se cuenta su historia con anécdotas y un montón. Y que, bueno, eso es muy fluctuante, ¿no? Hay Claro, unas historias enormes y exacto. hay otras más pequeñas, pues obviamente de acuerdo al contexto de cada banda, ¿no? De cada banda. Entonces termina pasando que aunque presento las bandas en orden cronológico según su aparición, por esta circunstancia que unos tienen unas historias más largas y otras más cortas, de repente estoy narrando sucesos que ya son de la época del tercer volumen, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú. Entonces es una especie de narración que tiene tentáculos que va hacia el futuro, ¿no? De repente. Ujú. Y eso lo va haciendo como interesante, porque también cuando llegas a ese momento, ya hay como una antecedente, ¿no? Si leíste los libros anteriores. Claro. Y al final, bueno, también digo eso a mí me gustó porque te puedes ir por como incluso fanático, ¿no? Ujú. Leyendo la historia primero de los que más te Claro, gustan, ¿no? sí puedes Luego de algunos brincar. que me llaman la atención, incluso algunos que yo no tenía ni idea de quién era. Dije, ay, a ver, ¿qué trata esta banda, no? Y te Ujú. lees su historia completa de un trancazo, está padre. Y que puedo decirlo, ya terminado todo este trabajo, que cada historia era fascinante. O sea, de quien me metí a averiguar, terminaba siendo, eran, nuestro medio está lleno de circunstancias muy particulares, ¿no? El rock en México ha ido contracorriente prácticamente toda su historia, quitando pequeños momentos en que ha habido todos los reflectores hacia la escena y apoyos y eso, pero la mayor parte de su historia es una historia contracorriente y de resistencia. Entonces eso hace muy interesantes las historias, ¿no? Todas las vicisitudes que están viviendo las bandas. Empiezas a ver cuáles son las coincidencias y cuáles son las diferencias también de cada historia. Y de las cosas que de repente... Yo soy un poco anti-industria tradicional de la música. Entonces, de repente ves las historias y tengo que reconocer que muchos de los momentos en que hubo boom comercial y eso favoreció a la escena del rock. Mm, Independientemente que no la industria no contemplaba buena parte del rock que ujú, se hace en México, el hecho mismo de que hubiese una percepción general de que algo sucedía, que había una cultura que se llamaba rock y que generaba música y no sé qué, ayudaba a que a partir de esa concepción general el rock existiera, ¿no? Cuando dejaba de haber esos apoyos, para la gente común de repente el rock ya no existía. mm, Y sin embargo ha estado ahí 60 años, ¿no? claro. Entonces, ese tipo de cosas pues fueron apareciendo y fue muy interesante irlas entendiendo. Si pudiéramos calificar las décadas, vámonos por Ujú. décadas para no ser tan, o para ver si lo podemos hacer más sencillo. Sí. ¿Cuál en este análisis para ti Ujú. fue la década, por ejemplo, la década más contestataria? La década en la que el rock pegó más duro.
Bueno, es que hay que dividir. Por ejemplo. Una cosa es que pegue, ¿en qué sentido? Si es comercial, No, los... que agredió más al sistema, donde hubo más transgresión, Ajá. más Quizás los noventas. noventas fue lo más Noventas contestatario. porque hubo un suceso muy importante en el cual se involucró muchos grupos, o sea, una buena cantidad de bandas del rock en México, que fue el alzamiento zapatista. Ujú, ujú, Pero ya desde los 80 venían habiendo cosas, la huelga del CEU, el mismo terremoto, hubo bandas que tocaban para los damnificados, por ejemplo, ¿no? mm. La escena punk apoyó a las costureras, por Sí, los ejemplo. ochentas fueron fuertes en el punk. Este, Ujú. entonces, ahí, digamos, empieza a aparecer, pero fue muy contundente ya en los 90, ¿no? A partir del lanzamiento ¿Cuál sería zapatista. la década en la que el rock estuvo más apagado? O sea, como dijiste, pues Ajá. que realmente pues Bueno, no... después de Avándaro vino el oscurantismo, ¿no? Ujú, Vino la proscripción del rock por parte del Estado y apoyado por el brazo mediático que era Televisa, ¿no? ujú, ujú. Entonces, desapareció de los medios, desaparecieron foros, las disqueras dejaron de contratar grupos y aún así sobrevivió en los hoyos funky. Ujú. Y en otros lugares, ¿eh? Todo el mundo hace la referencia del hoyo funky, pero algunos se fueron a Las Peñas, otros se fueron a espacios universitarios, ¿no? Todos los que hacían rock en oposición y progresivo se fueron a museos y galerías y obras de teatro. Hubo quienes se fueron del país y cuando regresaron pensaban que iban a encontrar una mejor situación y era peor, entonces deshacían las bandas. Pero sí sobrevivió en ciertos lugares, además del hoyo funky. El hoyo funky tenía esta característica de ser muy rudo. Entonces no cualquier banda sobrevivía en el hoyo funky. Pero, hay que decirlo, o sea, la cultura del rock sobrevivió ahí, resistió ahí, Mm, ujú, ¿no? ujú. Pero sí sería el momento más apagado. El más apagado, Ujú, sí, sin ujú. duda. ¿Y cuál crees que haya sido el más próspero? ¿Cuál fue la década en la que tuvo más impacto Ujú. mediático, que más gente escuchó rock? Fue en los 90 Los también, 90 también. sí. Hay que ubicar un poquito porque empezó a mediados de los 80 y se empezó a desinflar a mediados de los 90, Sí, sí. pero fue a mediados de los 90 cuando el rock estuvo muy activista, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, pero sí pisó, ¿no? Los 80, como bien dices. Ujú. Sí, pues todo el rock en tu idioma, pues se generó 87, ¿no? ¿Qué es 85, 87. la parte, digamos, de apoyo por parte de la industria a partir de una campaña mercadotécnica? Que cuando se les agotó inventaron otras cosas como subsellos en las compañías como Culebra y Manicomio, cosas de esas, y luego inventaron la avanzada regia. Pero el hecho de que hubiera esa efervescencia, digamos, a nivel comercial, también atraía la atención a otros terrenos que no estaba tocando la industria transnacional. Aparecen compañías independientes, como fue Opción Sónica o Discos Denver, que también dependía de cada género, había como disqueras que apoyaban, Ujú, Avanzada Metálica, ujú. que daban otras opciones, ¿no? Entonces el público rockero pues tenía ese chance y, y, y bueno, se fueron desarrollando, te digo, otro tipo de cuestiones al margen de esa industria grandota, pero de alguna manera tenía que ver con esta como ola gigantesca en la cual se fueron montando diferentes escenas, ¿no? Ujú. La mayor diversidad. Porque, por ejemplo, en los 2000 empiezan a Ajá. haber cualquier cantidad de géneros. 50, Enrique. este, cualquier cantidad de géneros, ¿no? Diversos y etcétera. Pero no estoy Sí. seguro si le gana, por ejemplo, a la diversidad de los 90, ¿no? Pero, ¿tú Ujú. qué piensas? Sí, bueno, los 80 fue una explosión en todos los sentidos, porque veníamos de los 70 donde lo que predominaba era el rhythm and blues eléctrico, quizás un poco de hard rock y el progresivo, era como lo más visible, pero muchos géneros eran ignorados, ¿no? En los 80 empiezan a surgir muchas bandas de diferentes tipos, ¿no? Desde Tecnopop, New Wave. Bueno, el Tecnopop es parte del New Wave, pero diferentes caras. El metal se empieza a desarrollar, el punk, la música electrónica. Y, y entonces, en ese sentido, esa explosión fue muy notoria.
pero donde siento que se consolida y sobre todo, que también empezó desde los 80s, empiezan a surgir géneros que son ya de un origen mexicano. O sea, en los 80s estaban los rupestres, o sea, no eran solo chavos que cantaban folk, sino ya era una mezcla de folk con blues, con canto nuevo, y es muy mexicana. Jorge Reyes empezó a desarrollar lo que Luis Pérez experimentó de esta idea de lo que era la música prehispánica, que nadie sabe qué es, pero que lo mezclaban con la música electrónica y eso, y entonces viene el etno rock, por decirte, ¿no? Que también es una denominación de origen, por decirlo. Y el mismo rock urbano, rock bandoso, que luego a ellos no les gusta que les digan rock urbano, viene de quizás tener como influencia el rhythm and blues eléctrico de los Rolling Stones y bandas de este tipo, pero que es totalmente mexicanizado porque ya suena a otra cosa. No es el rhythm and blues de los Rolling Stones, sino es un sonido muy típico de la periferia de las ciudades en México. Entonces, eso en los 90s ya fue como muy, muy, muy claro. O sea, las bandas tenían un concepto muy fuerte, propio, y si bien había influencias que podían llegar de fuera, también eran bandas muy mexicanas, ¿no? En esta parte de la construcción, recuérdame cuándo salió el tercer volumen. ¿En qué año? Salió al final de 2018. 2018. A 4 años de distancia. ¿Cómo te fue con el recibimiento y con la crítica? Bien, o sea, los libros en general, los tres, los recibieron bastante bien. Qué bueno. Cosa que yo estaba como muy expectante también, ¿no? Porque sabes que te metes en un proyecto de este tipo y no todo el mundo va a quedar contento. Sí he llegado a tener manifestaciones de, oye, te faltó tal o cual, o oye, te equivocaste aquí, que por supuesto hay errores que se han ido corrigiendo en nuevas ediciones, pero en términos generales puedo decir que fue muy bien recibido. Qué afortunado. Porque creo que sí le pegué al clavo en el sentido de que hacía falta algo que hablara un poco en términos más generales. Hay mucha literatura del rock en México, pero son muy puntuales. Es muy fragmentado lo que existe. Entonces, quizá en el progresivo es donde más títulos hay, ¿no? Quizá. De mexicano. De libros. Ajá. Bueno, está ahí David Cortés, que es como un especialista en esa otra música no promovida a nivel masivo. Y pues, son muy buenos libros, fueron fuentes también para los libros que hice yo. Está Ter Estrada, por ejemplo, que se enfoca en las mujeres, en el rock, ¿no? Y han ido apareciendo nuevas interesadas en ese aspecto nada más del rock. Y así muchos otros, ¿no? O sea, llegué a tener en mis manos libros de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Sobre el rock tapatío, o así de diferentes lugares de la República, libros de Yucatán, por ejemplo, que Yucatán tuvo un papel importante en el comienzo del rock and roll en México. Entonces hay gente que ha documentado localmente también, y me llegaban esos libros que se volvían muy valiosos como fuentes, pero al final eran aspectos nada más de la historia, no era esta concepción general. De hecho, yo cuando entré a escribir todo esto, pensé que la larga cadena que es el rock iba a tener eslabones perdidos. Y mi sorpresa fue que terminé contando una historia continua, ¿no? Que no había esas lagunas, sino que realmente una cosa fue derivando en otra, en otra, en otra. Y esa historia así, vista en general, no se había dado. Por supuesto están los libros de Federico Arana, pero incluso Federico Arana habla de una etapa. Mis libros igual. Yo llegué al 2016 y si esto sigue adelante, pues va a haber que o hacer un añadido o será una historia parcial, ¿no? Justo te estaba por preguntarte que si te has considerado el llegado, pues no es tanto tiempo, 4 años, pues sacar un volumen 4. Pues sí, mira, el nombre mismo ya le pone un límite, 60 años de rock mexicano. Ah, bueno, claro. Empezó en el 56 y bueno, lo terminé que se llama 60 más 2016. 10. Sí, puede ser el apéndice o el más 10 o 70 años de rock mexicano. Pero al principio cuando terminé el libro dije, ya, next como la banda. Pasemos la página y hacer otras cosas.
Pero la neta es que ha estado bien interesante después estarle dando seguimiento, me han invitado a muchas pláticas. Por supuesto que estoy muy pendiente de las cosas nuevas que van sucediendo. Entonces, quién sabe, quizás en unos años tenga otra actitud ante la idea de hacer una continuación, ¿no? Sí, un epílogo. Que, perdón lo metiche, ¿no? Pero igual y, pues como justamente no va a poder haber una fe de ratas porque, o sea, los otros o tendrán su fe de ratas en Sí, reediciones, pero uno nuevo pues hablaría de los últimos 10 años, ¿no? O sea, ahí claro, sí pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, te sí. vas sobre lo Lo nuevo, sí, totalmente contemporáneo, ¿no? así es. Mm, Sí, lo padre de los tres anteriores es que lo que te contaba, igual bandas ujú, de los 60, ese tentáculo del que hablaba ujú. llegaba a los 2000, ¿no? Sí, 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 las más longevas. Y algunos de ellos todavía siguen. Ujú, Entonces ujú. esa parte de la historia ya no. Sería como retomar de los que están activos ese extra más las bandas Ah, nuevas. claro. Eso estaría interesante. Ujú, ujú. Bueno, y ahora tal vez sería más fácil entrelazar las historias, ¿no? Que en lo que es el coloso monumental del inicio, ¿no? Sí, 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 bueno, Eh, habría que replantearlo. Muy bien. Te comentaba también que surgió una idea entre varias personas, entre las cuales están periodistas, coleccionistas, músicos, este, gente de la academia, etcétera. Somos un grupo bastante multifacético que estamos trabajando sobre una base de datos del rock mexicano. Ujú. Que ese es un proyecto bien interesante porque se puede seguir y seguir y seguir y crecer y corregirse y corregirse sin tanta bronca. Y quizás ese sea un formato posible para sí contar una historia mucho más vasta, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Entonces estamos en eso. Bien, eso está genial. Está Sí, sí debe padrísimo hacerse. ese proyecto. Ojalá que salga muy pronto. Ujú, Y bueno, en confianza, ujú. y, ¿qué tantas bandas, o sea, un porcentaje o si me señalan nada más un número aproximado, sientes que fueron más yo por mi gusto creo que estos deben de estar, que realmente fueran Mm, tan importantes para el libro? Porque se vale, al final es tu autoría, ¿no? sí, Yo creo sí, 100% que es tu visión sí, sí, y sí. totalmente debe ser Por supuesto respetable que sí lo conté que tú dices, ¿no? bandas a las que yo tenía cierta afinidad y que a lo mejor alguna otra persona podría decir, ¿y por qué este, no? Ujú. Pues ¿cuáles pudieran ser? Bueno, y no sé Mira, si quieras decir el no, nombre, yo sí, me sí, refiero a un sí. porcentaje, ¿no? No, Ujú. pero es que al decir el nombre también hay una explicación de Ah, por ok. qué. Por ejemplo, hay una banda que no grabó nunca nada, Ujú. que era de covers, Mm, y sin embargo, regionalmente se volvió una banda importantísima en Guadalajara, en Jalisco particularmente, que es La Sole. ujú. Este, Le dicen La Sole porque el nombre realmente es La Soledad. Este, es una banda con un arraigo popular tremendo. Con Botellita nos tocó alguna vez alternar con ellos allá. Era un festival que estaba Tex-Tex, estaba el Tri, estábamos nosotros y la Sole. Uh, Y no nos pelaron. O sea, el público fue a ver a la Sole. wow. Entonces ese fenómeno fue muy impactante para mí y me metí a ver. Y está increíble porque, pues sí, eran cuates que tocaban covers, pero para el público al que le tocaban era la única posibilidad que tenían real de oír esas grandes rolas Mm, en vivo. mm, Y entonces llegaba a ver, hablando de los mitos urbanos, llegaba a ver hasta versiones o gente que creía realmente que las versiones de La Sol eran mejores que las originales, ¿no? ujú, ujú. Y tenían pasos que nombraban de diferentes maneras, o sea, era toda una cultura. Y sacaban credenciales porque eran clubs de fans, o sea, todo un fenómeno. Wow. La Sole, por ejemplo, Ujú, una banda que quizás nadie hubiera pelado de otra manera, pero que a mí yo dije, esta tiene que estar aquí, ¿no? ujú, ujú, ujú. No, pues Por ese es decir un un... ejemplo. Claro. No, bueno, pero sí, 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 así, claro, ya con toda la explicación. Porque sí, Ujú. de primera dices una banda de covers que De nunca cover. grabó algo. Sí, o sea, Sí, no, no todo el sonaría, ¿no? comienzo del rock mexicano era de covers, Sí, además, pero claro. ya en los 70s y en los 80s, pues ya lo que había cambiado la mentalidad, lo que rifaba era crear la música. Ujú, Entonces, ujú. La Sole tenía esa peculiaridad, que era una banda de covers, pero de masas también, ¿no? Entonces estaba muy simpático meterse en esos terrenos. Finalmente se deshicieron, pero sí me tocó incluso constatar que sí eran un fenómeno, ¿no?
Extraordinario. Sí. Pues para cerrar esta charla, mi estimado, porque pues el tema, por supuesto, nos da Da para mucho. para mucho, mucho, mucho. ¿Qué fue lo más difícil de todo el proceso, de todo el camino? ¿Qué fue lo más Sin difícil? duda, estar confirmando información, Mm. porque llevaba mucho tiempo. A veces tú ya tenías un texto más o menos armado, pero 2, 3 puntos que tenías que averiguar bien, porque si no ibas a decir mentiras, y a veces te podía llevar meses dar con el dato correcto, ¿no? Ouch. Sí, Ujú, ujú, sí, y eso por laborioso, no porque fuera imposible, pero ujú. era laborioso y eso quizás fue lo más difícil En de un todo. momento supongo que hasta frustrante, ¿no? Pues de Sí, dónde porque saco esto, ¿no? hubo cosas que sí tuve que sacar, porque mientras no tuviera una confirmación, Mm, no las ujú, contaba, ¿no? ujú. Y bueno, sí te enteras de muchas cosas que están quizás más a un nivel de chisme, Mm, pero que bueno, pues no estaba bien, si estaba con estos criterios de tener veracidad lo que estaba haciendo, ¿no? claro. Contando. Pero unos que sí, sí, sin duda puedes decir que sí sucedieron, pero pues sin el dato de origen no, Ujú, no lo puse, ¿no? Y cosas ahí muy raras también que pues no se trataba de hacer libros de chismes, ¿no? ujú, ujú. 4 años Ujú, de investigación entonces. ujú. 4 años. Wow. Sí, sí, Pues sí. genial, pues felicidades, mi queridísimo, de nueva cuenta. Muchas Ya te he gracias. felicitado en Sí, distintas ocasiones. ya habíamos hablado. Y ya nos ha visitado en Conejos en otras ocasiones, justamente para presentar el tercer volumen, ¿no? Sí, Fíjate cuánto tiempo pasa rápido. de volada, sí, ya Pero son no tenía mucho tiempo de dos, que 3 había años, ¿no? salido, 4 dijiste. creo. Sí, porque estamos en el 22. 22, wow. Hace 3 años y meses. Increíble. Pues bueno, pues no será la última vez, ¿no? No, Rafael, señor González, nos acompañó aquí en la charla en Ultra. Y bueno, pues enhorabuena por esto y pues seguimos todos tus proyectos. gracias. Entren a la búsqueda de Combo Mobox y Mi nuevo proyecto, sí, está con genere y Zaira genere. Franco. Con la preciosa Zaira, a quien le mandamos un fuerte abrazo, querida amiga. Y bueno, pues esto ha sido todo para este episodio de Ultra. En los controles técnicos y la realización, mi queridísimo Enrique Tamayo. Allá en la asistencia de producción Dínamo, un servidor Daniel Drac. De nueva cuenta, señor González estuvo en Conejos. Hasta la próxima.